El Señor les bendiga en esta hora. Nuevamente es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y a su palabra dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. En esta oportunidad vamos a hablar bajo el tema Todos somos diferentes. Aquí menciona acerca del cuerpo de Cristo. Hay otras porciones del Nuevo Testamento donde menciona acerca del cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y que Dios constituyó que la cabeza de ese cuerpo fuese el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerde que el que la cabeza origina es liderazgo, es al frente, es estar sobre, es estar más elevado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Dios colocó que la cabeza fuese el Señor Jesucristo, para que nadie se creyese más que Dios. Y por lo tanto, las diferentes partes del cuerpo son las que forman la iglesia. Ahora, en un cuerpo humano, como cada uno de nosotros podemos ver, hay diferentes miembros, hay diferentes partes de nuestro cuerpo con diferentes utilidades. Nadie puede decir de que hay algo que no sirve, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan que podríamos decir que no tiene mucho que ver. Si nosotros el dedo gordo del dedo, como me conoce, dedo gordo, ¿verdad? Del dedo, nos lo lastimamos y nos lo tienen que entablillar, se nos dificulta el poder agarrar las cosas, porque con ese dedo hacemos presión. Imagínense un dedo, todo lo que ocasiona. Si no tuviésemos el dedo del pie, gordo también, se nos fuese dificultoso el poder apoyarnos para caminar. Por eso menciona en el libro de los Jueces que hubo una nación extranjera que a los príncipes de Israel le cortó los dedos gordos para que no se pudiesen desplazar, les costara caminar. Entonces, así cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. El problema es que, como le digo, dentro de la iglesia todos somos diferentes. Y somos diferentes por diferentes razones, desde color de piel, color de ojos, etcétera, etcétera, color de cabello. Eso, digamos, en los aspectos físicos. Hay situaciones físicas en las cuales nosotros no somos unos iguales que los otros.
igual que las huellas dactilares son únicas para cada persona. Por eso se ocupan para identificar a cada uno de los individuos, porque nadie en el mundo tiene una huella dactilar igual. Imagínense cuántos miles de millones hay en la Tierra y ninguno tiene la huella dactilar igual. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho diferentes. Ahora, en vamos a ir ahora a la situación que nos compete en esa hora y que quiero hablar con respecto a las situaciones internas del ser humano, que también nos hacen diferentes y que en algún momento de nuestra vida son los que nos definen. Y hoy quiero hablar acerca de los 4 tipos de temperamento, los cuales pues fueron, de acuerdo a un estudio, fue la conclusión a la cual llegaron los médicos griegos Hipócrates y Galeno, y que en la actualidad pues se ha demostrado de que el temperamento tiene que ver con cuestión genética y biológica, es decir, que tiene que ver lo que heredamos de nuestros padres, lo que va en los genes, lo que heredamos, tiene que ver con situaciones físicas internas, ¿verdad? Entonces, por eso se menciona por ahí, hay quienes dicen es lo más visceral, es decir, lo que está en nuestro interior, lo que reacciona al principio. He mencionado en otras ocasiones que se diferencia del carácter porque el carácter es aprendido, el carácter es formado, el carácter es algo que nosotros vamos formando conforme vamos creciendo, conforme los golpes de la vida, vamos a decirlo así, y diferentes situaciones que cada uno va viviendo en particular. Y que en cambio el temperamento pues tiene que ver con cuestión de herencia. Entonces hay 4 tipos de temperamentos, que son el melancólico, el flemático, el colérico y el sanguíneo. Y vamos a ir viendo personajes bíblicos que pues tienen relación con estos tipos de temperamentos. Es más, hay personas que pueden tener un poco de todas. No es necesariamente de que nos vamos a encasillar de que tenemos solamente uno y tenemos todos los atributos de solo uno. No, hay situaciones que podemos tener en particular. Hay quienes son mezclas, ¿verdad? Entonces todo eso es así. Por eso es que no somos iguales. Ahora, la situación y por la cual quiero tratar esto es porque también se dan ciertos problemas de acuerdo al temperamento que tenemos. Porque muchas veces nosotros queremos que todos sean iguales a nosotros, independientemente del temperamento que tenemos. Pero eso no es así, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia nos menciona en la porción que leímos que realmente tenemos como miembros sabernos llevar unos con otros, ¿verdad? Tanto el que es extrovertido como el introvertido, todos tienen que aprender a convivir, ¿verdad? Esa es parte del crecimiento, es parte de la madurez. Entonces, vamos a empezar con un temperamento melancólico. Podemos hablar de Moisés. En Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 12, menciona acerca de cuando Dios se le aparece en la zarza ardiendo, que dice que ardía y no se consumía. Y que Moisés dice, bueno, iré a ver esta grande visión, porque la zarza parece que hay una llama en ella, pero no se está consumiendo, sino que parece ahí erguida. Y cuando llega cerca de la zarza, la voz de Dios se le habla dentro de ella y le dice, quite el calzado de tus pies porque en el lugar que estás santo es. Y comienza a decirle de que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y que lo quiere enviar a él para que libere a su pueblo del yugo del faraón. Entonces ahí comienza Moisés a decir de que él no puede hacerlo, por eso y lo otro, comienza a poner excusas, ¿verdad? Dentro de todas ellas es que comienza a decir que es tartamudo, que esto y lo otro, etcétera, etcétera. Aunque todos sabemos que Moisés fue criado en el palacio, ¿verdad? Con la familia del faraón. Fue enseñado en muchos idiomas, lenguas y todas las situaciones que en su momento se preparaba a alguien para estar en, digamos decir, corte real, por decirlo así. Entonces, por esa razón es que de todas esas excusas, Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? Pero vemos acá un hombre que
empieza a poner excusas como que no puede, que esto y lo otro, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué caracteriza a estas personas de este tipo de temperamento? Generalmente son personas analíticas, o sea, analizan todo, piensan en todo, son muy reflexivas. Sí, son sensibles, ¿verdad? Son también personas que se enamoran fácilmente, son amigos leales, pero también son muy perfeccionistas y disciplinados. Entonces, en ese momento Moisés estaba analizando la situación y ante la cuestión que estaba frente a él, claro, él se sintió que no podía, ¿verdad? Sin tomar en cuenta de que era Dios, como le decía ahí, quien lo estaba enviando. Son las personas que no dejan las cosas a medias, sino que las terminan, iniciaron algo y lo terminan. Aprecian la belleza del arte y son personas idealistas, es decir, son personas soñadoras o que tienen muchos ideales en su vida. Pero así como esas características ocasionan ciertos defectos. Y uno de estos defectos es que son muy indecisos, por la misma situación de que son analíticos y analizan las cosas en exceso, ¿verdad? Entonces, por tal motivo también al analizar las cosas en exceso, al ver que las situaciones no se pueden, tienden a deprimirse, aún antes de intentarlo. También en algún momento determinado pueden convertirse en personas hipocondríacas, es decir, escuchan de una enfermedad y ya sienten que la tienen, ¿verdad? Por allá hay encontraron en algún país ya la viruela del mono, ya siente que la tienen, ¿verdad? Entonces es ese tipo de personas. Generalmente dan una imagen de sufridos o de víctimas y en algún momento determinado pueden llegar a, como le digo, eso no es un estándar, no es que así son todos, ¿verdad? Pero sí puede llegar a ser en cierto punto personas rencorosas o vengativas. Entonces, todo esto, digamos, es con lo que la persona puede nacer, pero no significa de que no puede aprender. Como le decía, aquí ya entra la situación del carácter. Porque cuando nosotros empezamos a aprender, empezamos a madurar, se da la situación de que el carácter viene y controla el temperamento. Es decir, el temperamento quiere reaccionar, es lo primero que quiere reaccionar ante cualquier estímulo. Pero viene el carácter, nuestro aprendizaje, las cosas que nosotros ya hemos asimilado, hemos entendido y hemos comprendido. Y en ese momento es que entra en control del temperamento, que generalmente tiene el control de las emociones. Por eso en temas anteriores le he hablado acerca de que una de las situaciones con las cuales yo puedo saber si estoy madurando espiritualmente o en todos aspectos de mi vida es si he aprendido a controlar mis emociones, ¿verdad? En este caso, en un momento determinado, Moisés se dejó guiar por una emoción y mató a un egipcio y por eso huyó al desierto. Después de eso, Dios lo llama y ya es una persona diferente, ya aprendió. Igual, otras situaciones que se dan en la cual pues él ha ido aprendiendo en el camino. Entonces, ¿qué es lo que este tipo de personas tiene que aprender o a depender de Dios? Entre las situaciones tiene que aprender a caminar con fe y no esperar que todas las condiciones estén favorables. Recuerde que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hay personas que quieren tener todo el cuadro listo para hacer las cosas. Si no tienen el control de todo, no pueden hacer nada. Se sienten que van a la deriva, golpeando al aire, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde vienen las situaciones donde Dios prueba a cada una de las personas. A veces Dios nos va a probar en que si somos capaces de tirarnos al agua sin saber nadar y ahí aprender a nadar, ¿verdad? Entonces, claro está de que todo es un proceso de Dios con cada una de las personas. Como insisto, no todos somos iguales, ese es el tema. Todos somos diferentes.
Y por lo tanto Dios trata de una manera diferente. Pero en lo que vamos a ver, como le decía en esta mañana, en esta hora, es que ante estas situaciones todos queremos que sean iguales a nosotros. Es decir, el melancólico quisiera que todos fueran igual a él, ¿verdad? Y así cada uno de los temperamentos que vamos a ver, todos quisieran que fueran iguales. Porque al tratar con una persona diferente, muchas veces hay divergencias, hay choques. Pero de eso se trata, de que cada uno de nosotros aprendamos a llevarnos como hijos de Dios. También este tipo de personas tiene que aprender a no ser demasiado perfeccionistas. Porque cuando somos perfeccionistas, tendemos a criticar a los demás. Al menos un perfeccionista critica al que no lo es. Y así sucesivamente. También el que no lo es, al que lo es. Eso es así. También tener cuidado con el corazón. Por eso dice la Escritura, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Y sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Es decir, nosotros decidimos lo que dejamos entrar en nuestro corazón y que no. Y también tiene que aprender a ser personas que pues perdonen, ¿verdad? Recuerde que una raíz de amargura nos puede alejar de la gracia de Dios. Luego tenemos el otro temperamento que es el flemático. Podemos hablar acerca de Jacob. Podemos tomar como referencia de Génesis 25 a Génesis 27, donde son personas tranquilas, serenas, que casi nunca se enojan ni se alarman. Es decir, las personas que se les puede estar cayendo la casa a la par y no por eso se van a alarmar. Son buenos amigos y tienen muy buen sentido del humor. Pueden hacer reír a carcajadas a los demás mientras ellos no pierden la compostura. Es decir, son personas que cuando el otro llega todo afligido y angustiado, siempre mantiene la calma. ¿Por qué? Porque recuerde que todo, y esto es necesario. Como le digo, el cuerpo de Cristo es así, las diferencias. Porque llegan momentos así donde tal vez alguien puede llegar angustiado y lo que se necesita en ese momento no es otra persona angustiada, es una persona que brinde paz, que brinde serenidad. O como dice ahí, que la blanda respuesta aplaca la ira, que una persona puede llegar enojada y si hay una persona que da una respuesta sensata, sencilla, sin exaltos, sin sobreexaltos, pues entonces puede hacer que la llama se apague. Por eso siempre es importante cada una de las personas. Ahora, tienen como característica también que son muy organizadas, nunca llegan tarde a una cita, les gusta la rutina y les molesta que les rompan su rutina. Es decir, estas son las personas cómodas. Es decir, una vez encontraron una zona de confort, no quiere que se les mueva de ahí. Son buenos consejeros si se les pide un consejo. Ahora, ¿qué pasa con esta situación también? ¿O cuáles serían las cuestiones contraproducentes? Que son personas indecisas y temerosas, por lo mismo de no les gusta tomar riesgos. Es cierto, la Biblia dice y Jesús dijo que si alguien, un ejército extranjero viene con mayores soldados, yo tengo que considerarme a ver si puedo ir contra él a la guerra o le mando un enviado de paz. Pero también hay momentos en los cuales Dios nos va a sacudir nuestra zona de confort. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es como el águila que excita la nidada. Excitar la nidada es cuando el águila ve que sus polluelos, como que están cómodos en el nido y no quieren volar, comienza a llevarles espinas y se las pone en el nido para que se desesperen e intenten aprender a volar y se vayan del nido. Entonces, eso hace el Señor muchas veces cuando nosotros nos hemos acomodado demasiado. ¿Por qué? Porque en la comodidad hay un peligro. Y es que el peligro es que no vamos a querer ser mejores. Y siempre hay algo que cambiar. Entonces, por eso todos los tipos de temperamento hay algo que tienen que aprender. Le decía, personas indecisas y temerosas, o sea, son temerosas a los cambios y por lo tanto son algo tercas.
no les gusta tener pleitos con la gente, pero cuando hay alguna divergencia siempre buscan tener la razón. Son reacios a los compromisos por la misma situación de que les puede mover su zona de confort. No les gusta perder su comodidad ni tranquilidad. Y pues a veces pueden ser personas que apaguen el entusiasmo de los demás. Es decir, si algo le va a afectar su rutina, si algo le va a afectar su comodidad, son las personas que van a expresar siempre una palabra negativa. ¿Por qué? Porque no quieren esforzarse más. Por eso le digo, todo tiene su porqué y todo tiene su razón de cambio. Entonces, de las situaciones que este tipo de personas debe aprender es a vencer el temor. Recuerde, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que entender que no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, ¿verdad? Es decir, hay situaciones en las cuales pues no van a suceder como nosotros esperamos, ¿verdad? Claro está que Dios quiere lo mejor para nosotros y eso no lo tenemos que obviar, pero muchas veces tendemos a idealizar cosas que no salen como esperamos, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender que las cosas no son así. Por ejemplo, cuando David es ungido como rey, nadie iba a esperar que las cosas iban a pasar como pasaron. Que después hasta lo quiere matar Saúl, tiene que huir, etcétera, etcétera. Cualquiera esperaría que cuando alguien es ungido rey, pues prácticamente pase a gobernar, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. José, con sus sueños, nunca pensó que iba a ir a parar como esclavo y después a la cárcel. Pero es que de ahí Dios lo iba a levantar. Entonces las cosas no suceden como muchas veces esperamos. Pero si algo tenemos que tener claro y aprender es que Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Todo. Recordemos que hay gente que dice que hay cosas en las cuales no hay que meter a Dios, pero es que nada sucede en esta vida sin que Dios lo permita. Y eso es una diferencia que muchas veces las personas relacionan la voluntad de Dios, la voluntad de Dios con la voluntad absoluta, con la voluntad permisiva. Es decir, la voluntad absoluta es lo que Dios quiere y la voluntad permisiva es lo que Dios permite. Cuando Satanás quiso tocar a Job, Dios se lo permitió. Igual que cuando a Pedro, que le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, se lo permitió. Entonces, hay cosas que Dios, es decir, todo en nuestra vida sucede porque Dios lo permite. Por eso es que no podemos sacar a Dios de las situaciones de nuestra vida. Es decir, no, en esas cosas no metamos a Dios. Dios está en todo. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la Escritura. Ahora, también estas personas deben de aprender que en algún momento determinado de sus vidas, Dios los va a hacer salir de su zona de confort. Ejemplo de eso es Josué. Por 40 años fue el segundo. Moisés era el primero, Josué era el segundo, era su ayudante. 40 años. Pero llegó el momento en el que Dios le dijo, bueno, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate. Tú vas a pasar a este pueblo. Esfuérzate y sé valiente. 40 años es suficiente para acomodarse a una forma de ser, a una forma de vivir. Era otro el que tomaba las decisiones y él solo las ejecutaba. Ahora la cosa cambia. Entonces, a veces Dios, le digo, sacude nuestra zona de confort. Y también que no siempre vamos a huir de las situaciones. Habrá momentos en los cuales Dios nos va a permitir que nosotros pues afrontemos las diferencias que podemos tener con ciertas personas. Porque hay gente que en su afán de no buscar, como se dice, pleitos, ante diferencias, pues se apartan. Pero hay momentos en los cuales los tenemos que enfrentar.
Entonces dice Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es decir, a veces hay que decir las cosas como son, aunque a las demás personas no les guste, ¿verdad? Entonces no siempre vamos a huir de los conflictos. La tercera, es el temperamento colérico. Quien tuvo este temperamento fue el apóstol Pablo. En Hechos 15:36 menciona cómo Bernabé y Pablo se separan por una diferencia. Perdón. En la cual Bernabé quiere llevar nuevamente a Juan Marcos, que es el que escribió el Evangelio de Marcos posteriormente. Pero Juan Marcos, en el primer viaje misionero que tuvieron, se separó de ellos y regresó a Jerusalén. No dice los motivos ni las razones, pero algo que le molestó a Pablo. Entonces Pablo, en su momento, Bernabé le dice, quiero llevarlo otra vez, y Pablo le dice que él no lo está llevando, que él se lleva a Silas. Entonces ahí, se separan, y bueno, Pablo va con Silas a determinado lugar y Bernabé con Juan Marcos al otro. Años después, menciona que Pablo pide la presencia de Juan Marcos, porque dice que le es instrumento útil para lo que Dios quiere hacer. Claro, en ese momento, Pablo reaccionó ante una situación que no le gustó, y por lo tanto no quiso pasar por lo mismo. Entonces, el colérico, como ya lo hemos mencionado, o con ese cólera, a veces el enojado, son personas generalmente son líderes natos, es decir, que ya nacen como líderes, porque no se desaniman con facilidad. Son independientes y autosuficientes. Son dinámicos y activos. Dígame si no se define a Pablo en esto. Sabe delegar el trabajo, él tenía colaboradores, se propone metas, él decía, vamos a ir a tal parte, esto y lo otro, se propuso ir a Roma y llegó como la forma que él hubiese querido, pero llegó. Organiza bien, es exigente con los demás, es poco amigable. Son personas que reaccionan rápido en la emergencia, es decir, piensan rápido en una emergencia. Generalmente sus decisiones son buenas. Ahora, las debilidades de este tipo de personas es que son, como se dice, muy mandonas, ¿verdad? Quieren que todos hagan las cosas como ellos quieren. Son impacientes. Les gusta el pleito y la controversia. Son personas que les molestan que otros sean llorones, vamos a decirlo así, muy emocionales. Son personas violentas y explosivas. El trabajo se puede convertir en su Dios. Y son personas que pueden ser rudas y sin tacto para tratar a los demás. Y que son personas que demandan lealtad de parte de sus subordinados. Ahora, también como debilidad podemos mencionar que son las que creen saberlo todo, hacerlo todo, y en un momento determinado pueden hasta manipular a las personas para lo que ellos quieren. Entonces, este tipo de personas lo que tienen que aprender es a que no solo es que querer que los demás le obedezcan, sino también que en primer lugar tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Es decir, primero tenemos que ser obedientes al Espíritu de Dios y enseñarle a las personas también a obedecer al Espíritu de Dios, no a los hombres antes que. Es decir, primeramente a Dios, a su palabra, lo que está escrito, porque como seres humanos nos podemos equivocar. Tiene que aprender a no tratar a las personas con violencia, y eso lo dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 4:5, de las cosas que él aprendió. A ser compasivo con los sentimientos de los demás. Por eso Juan siempre menciona con respecto a que si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces tenemos que ser compasivos. Es más, aquí menciona en la porción que leímos el apóstol Pablo de que si alguien en el cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y que si alguien recibe honra, todo el cuerpo se goza. Está hablando acerca de
ser empático con los sentimientos de los demás. El apóstol Pablo, el colérico. Y también a que encontremos satisfacción en muchas cosas de nuestra vida y no solo en el trabajo. Recordemos que dice Salomón en Eclesiastés, todo es vanidad. Es decir, todo lo que se hace, dice, bajo el sol es vanidad. Y al final, en lo que nosotros tenemos que obtener satisfacción en nuestra vida, es en tener una buena comunión con Dios. Es en estar cerca del Señor, porque eso nos va a ayudar a ser mejores individuos y a vivir mejor la vida. Porque nos podemos afanar en muchas cosas, pero el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y apártate del mal. Eso menciona Salomón de acuerdo a su experiencia y lo que había visto, dice, debajo del sol. Y el último temperamento que vamos a ver es el sanguíneo. Como le digo, doy un ejemplo, pero puede haber que estas personas tengan mezclas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí menciona el apóstol Pedro, que en cierta situación puede ser que actuó con cólera, pero en ciertas situaciones de acuerdo a este temperamento, es decir, pueden haber mezclas. Porque, por ejemplo, son personas, el sanguíneo con personalidad atractiva, es decir, algo atrae de ellas, son el alma de la fiesta, son conversadores. ¿Y quién es el que siempre le hacía las preguntas a Jesús en nombre de sus discípulos? Era Pedro, ¿verdad? Pedro es el que hablaba siempre, Pedro es el que preguntaba. Cuentan anécdotas, son entusiastas, tocan a las personas cuando hablan, es decir, algo, ¿verdad? Las personas sienten cuando esas personas hablan. Casi siempre se comportan como niños, son ingenuos e inocentes muchas veces, pero en el fondo son sinceros, ¿verdad? Por eso cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Como se lo preguntó 3 veces, hasta se puso triste, porque en su corazón, en su fondo es sincero, ¿verdad? Causa una buena impresión al inicio y motiva a otros para trabajar, ¿verdad? Ahora, son personas también que le encantan los cumplidos. Es decir, son las personas que si alguien no les da un cumplido se sienten mal, no pueden hacer nada, no tienen ánimo. Pueden hacer amigos con facilidad, no son resentidos, pueden pedir perdón, es envidiado por los demás por su carisma, tiene don de gente, es decir, de tocar a las personas con hablar. Son personas que no se afligen por el futuro ni les molesta el pasado y disfrutan el presente. Ahora, dentro de sus debilidades o de las situaciones contrarias es que no son puntuales, son muy desorganizadas, disfrutan de las personas y luego las olvidan, es decir, aquellos de que pueden hablar con alguien y 5 meses después vienen a, ¿y cómo estás? Se distraen con facilidad, generalmente empiezan algo, nunca lo terminan, son indisciplinados, casi siempre olvidan promesas y compromisos, y para algunos puede parecer que no son sinceros porque nunca maduran, ¿verdad? Entonces son situaciones bastante inmaduros. Esa es una de las situaciones que tienen ahí. Pero como hemos visto todo lo que hemos hablado hasta el momento, siempre Dios tiene una respuesta. Entonces, a estas personas lo que tienen que empezar a trabajar con su carácter es hacer personas organizadas y previsorias, es decir, hacer un plan de trabajo de las cosas, ponerse fechas, ponerse metas, etcétera, etcétera. Aprender a cuidar amistades, a ser verdaderos amigos, porque dice que un verdadero amigo es más unido que un hermano, ¿verdad? Y hay que madurar mentalmente, ¿verdad? Como le decía, cuando aprendemos a controlar nuestras emociones. Lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Claro está que
Jesús dijo, quien no se volviera un niño no puede entrar al reino de los cielos. Se refiere a la situación, a la sinceridad. Se refiere al hecho de tener un corazón dócil, un corazón sensible, un corazón crédulo hacia Dios, pero no en situaciones en las cuales a veces demandan seriedad, ¿verdad? Sino que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Como decía, todo esto tiene como resultado de lo que nosotros nacemos. Y Dios nos ama tal cual somos, pero no quiere que seamos iguales. Siempre hay algo que cambiar. Y ese cambiar vendrá como resultado de mi cercanía, de mi comunión con Dios. Porque es ahí cuando el Espíritu Santo va fortaleciendo mi hombre interior y me va ayudando a ser diferente. Me va ayudando a ser más como Cristo. Por eso es importante que cada uno de nosotros empecemos a trabajar en nuestra comunión con el Señor, porque esa es la que nos va a ayudar a ser mejores cada día. Así que en esta hora vamos a darle gracias a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude. Todos somos diferentes, todos, pero somos un mismo cuerpo en Cristo. Y por lo tanto tenemos que aprender a llevarnos unos con otros, porque todos somos diferentes y por ende Dios trata diferente con todos. No podemos esperar que Dios nos trate a nosotros igual que a los demás. Por eso hay gente que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a aquel no? Cada uno es diferente. Quizás tú eres más necio. Dios sabe. Así que demos gracias a Dios en esta hora. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Rey de Reyes, Señor de los señores. Tuyo es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos, oh Dios. Seas tú obrando, seas tú glorificándote, seas tú, Señor, derramando de tu gracia, tu bondad, de tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, gracias, oh Dios, por hacernos diferentes, oh Dios, porque tú querías diversidad, oh Dios. Así, Señor, tú podías glorificarte en cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque en medio de todas esas situaciones, oh Dios, podemos conocerte. Tú no excluyes a ninguno, sino que quieres que todos te conozcamos. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, oh Dios, a reflejar tu luz a los demás, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, reprende toda obra de maldad, toda obra del enemigo que se quiera levantar contra nuestras vidas, de los que escuchan o ven este mensaje, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, que seas tú obrando, que seas tú glorificándote en cada uno. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación, oh Dios, y declaramos nuestras vidas libres y en victoria. Bendice al que esté enfermo, sea sano en el nombre de Jesús. Al que, Señor, tiene necesidades, tú puedas abrir puertas de bendición. Al que, Señor, está sin trabajo, tú puedas brindar una fuente de ingresos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, al que su negocio está tambaleando, tú seas obrando, Señor. Al que, oh Dios, de una u otra forma, Señor, su fuente de ingreso ha visto disminuida, tú puedas multiplicar aún lo poco que tiene, Señor. En el nombre de Jesús, los dueños de empresa, que tú seas obrando, que tú seas glorificándote, oh Dios eterno, poderoso Cristo. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los señores. Tuyo es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Declaramos gozo, declaramos paz, declaramos bendición. Gracias, bendito Cristo de poder, Cristo de gloria. Y que seas tú, Señor, obrando, que seas tú bendiciendo, que seas tú derramándote, Señor, de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias te damos, oh Dios, y te glorificamos. En el nombre de Jesús, por esta nación que lleva tu nombre, Señor. Póngase en nuestros gobernantes, oh Dios, el querer y el hacer de trabajar, oh Dios, por el bien de todos. Señor, por nuestras autoridades eclesiásticas, la sabiduría, Señor, el entendimiento para guiar a tu pueblo. Las autoridades seculares también dale sabiduría, Señor, para guiar a este pueblo, Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor, y te bendecimos por todos aquellos, Señor, que están enfermos, sean sanos en esta hora. En el nombre de Jesús, tú estás enviando tu palabra de sanidad. No hay ninguna enfermedad que no pueda ser sana por ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos. Hasta la próxima.